Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Bueno. Hoy tengo aquí de nuevo a vuestra colaboradora favorita, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues como bien prometimos y ha sucedido, si funcionaba bien el formato que utilizamos la última vez, el tema pues de grabar unos casos así de, bueno, la última vez hicimos misterios en el mar, pero dijimos que bueno, que no podíamos quedarnos solo ahí, que podíamos extrapolarlo a otro tipo de misterios y así lo hemos hecho. Vamos a traer en un formato de 4 casos, pero esta vez lo vamos a hacer en 2 programas diferentes. Haremos primero un caso, luego otro, cerraremos podcast y haremos una segunda grabación para un siguiente podcast, para que lo tengáis así en un formato un poquito más reducido. Y aparte, como creemos que los casos que hemos traído son casos también a veces alguno denso, para que no dejarlo todo comprimido y no dejarnos cosas en el tintero, porque son casos que yo creo que están muy chulos, ¿verdad? Sí, para poder también dar nuestro punto de vista sin que se quede demasiado largo, ¿no? Exacto. Bueno, antes de arrancar, pues me gustaría decir que bueno, son casos algunos más conocidos que otros, pero la verdad que yo creo que son casos bastante interesantes que os van a gustar mucho. Y bueno, somos aquí, como siempre lo comentamos a nivel de usuario, no somos expertos ni nada, hemos estado un poquito investigando, haciendo nuestras indagaciones, pero que si nos equivocamos en alguna cosa, que bueno, que tampoco vengáis aquí a darnos zapatillazos, ¿no? Como digo yo. Así que nada, si quieres decir alguna cosita, Marina, para empezar. Bueno, pues eso, hemos elegido unos casos que nos han parecido interesantes y hemos investigado al respecto, pero claro, ya nosotros investigando pues te encuentras pues con escépticos, con pro paranormal, con pro ¿Científico? Bueno, pro conspiración, más conspiración, lado correcto. científico. Y claro, nosotros lo que vamos a hacer es exponer los casos y después a lo mejor dar nuestros matices, nuestros puntos de vista, Exacto. pero desde un punto pues, de usuario, ¿no? Evidentemente, como dice Alberto, no somos expertos ni investigadores de estos Claro, casos. hacemos porque nos lo pasamos bien, nos gusta y la verdad que, bueno, pues es divertido. Y aparte son cosas que mola así también debatirlas porque salen cosillas que, bueno, ya las iréis viendo, no vamos a desentrañarlas todavía. Y a nada, antes de dar paso a la presentación de redes sociales, como siempre, bueno, como habéis visto, no sé si os habréis dado cuenta que estamos en un de esto un poquito más tenue, más lúgubre, ¿no? Para lo que se viene un poquito, para los 4 casos. Y nada, espero que os guste el nuevo formato y así, como lo tenemos montado. Y si os gusta, pues lo que digo siempre, comentarlo en las redes sociales o en la caja de comentarios y darle un poquito de apoyo. Antes de comenzar, voy a recordar como siempre las redes sociales. Nos tenéis en Instagram, en X y también en TikTok. Luego para escuchar y ver el podcast tenéis YouTube y luego para escucharlo pues tenéis Apple Podcast, iVoox y Spotify. Así que nada, espero que os suscribáis, le deis like por favor y bueno, comentéis si os gusta, tanto como para bien o como para mal, ¿no? Como decimos siempre. Y bueno, si también ya lo queréis compartirme allá, pues sería perfecto. Y también para sugerir pues nuevos casos, ¿no? También, bueno, mira, esa es buena, sí. O preguntas o algo así. También. Sí, mira, bien visto, porque la verdad no se me ha ocurrido. Porque ya te digo, tenemos 4 casos chulos, pero yo sé que hay casos muy guapos por ahí, además de los que vamos a comentar, y algunos que no conocemos. Y mira, si alguien no lo quiere poner por ahí, pues mira, nosotros lo... Sí, además siempre es interesante pues, conocer nuevos casos, investigar un poco, leer al respecto, documentales. Algo nuevo se aprende siempre. Yo tengo que decir que con los 2 que me he metido, había uno, bueno, ya te lo he comentado fuera de cámaras, que me he metido más adentro, he conectado más. El otro me gustaba mucho, pero como quizás ya lo tenía más visto, vamos a decir, si entre comillas, o más de esto, en su momento ya me dio fuerte, pero con el otro me metió un poquito más y la verdad que pasé un ratillo ahí en el trabajo mientras lo de esto, que bueno, lo estaba escuchando información en poca, más ratillo, pero bueno, pero a la vez con el morbo ese de algo emocionante, ¿no? Bueno, pues nada, con esto arrancamos. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Bueno, Marina, ¿qué te parece si empiezas tú? Venga, pues empiezo con el primer caso de los que hemos elegido, que sería la expedición fatídica, el paso de Dyatlov. Pues nos vamos a trasladar al 1959, enero del 59,
a la antigua Unión Soviética. Ujú. Un grupo de científicos encabezados o capitaneados por Igor Dyatlov, pues organizan una excursión. En verdad es, bueno, una expedición, es una expedición, pero no tiene ningún fin Sí, científico como científico ni de exploración ni nada, sino es más bien una expedición de un grupo de amigos que decide pues que va a ir al monte Otorten, en los Urales, y que es una expedición o una ruta de alta complejidad, vamos, que solo pueden ir expertos, pero vamos, que van por ocio solo, no... Sí, un poquito, sí, porque choca, ¿no? El hecho este de que sean científicos todos, ¿no? Y decidan hacerlo como algo, un reto así. No es muy propio, ¿no? De los científicos, ¿no? Ellos son más, como se dice, ¿no? Ratones de laboratorio, y deciden hacer una cosa que además es bastante compleja por lo que estuve viendo. Bueno, yo le quiero era más bien un grupo como de amigos, porque al final, bueno, eran 9 chicos y una chica originalmente, después ahora y era un grupo de amigos, vamos, que se llevaban bien, que trabajaban muchos de ellos ya codo con codo y así, pues vamos a organizar una ruta tal, obviamente de alto nivel, que no es en plan como si yo me dijera, Alberto, vamos a dar un paseo por la montaña. Un paseo mañana. No era precisamente, ¿no? Era algo más pensado. Y bueno, pues emprendieron la ruta, muy organizada, como digo, y muy bien preparados a nivel, pues, bueno, claro, a día de hoy nos pondríamos unas botas de montaña, unos pantalones, no sé qué, pues también con lo que tenían en el año 59, ¿no? Pues bueno, emprenden el viaje, como he dicho, eran 10 personas, y a los 2 días de empezar la ruta hay uno de los amigos que empieza pues con dolores, bueno, tiene reuma y empieza con dolores fuertes de articulaciones, tal y no sé qué, y decide pues que al final será una carga para sus compañeros y que así no podrá tampoco completar el viaje, y decide abandonar. Y bueno, pues él se va en trineo y deja parte de su equipo, en plan las raciones de comida, ropa de abrigo y tal, se las entrega a sus compañeros, que buena falta les va a hacer, y él pues va a volver. Y quedan con que cuando lleguen al destino final, bueno, enviarán un telegrama. Exacto, un telegrama. ¿Qué pasa? Que ese telegrama nunca llega. Y entonces pues se emprende la búsqueda, ¿no? De unos montañistas que están desaparecidos. Pasados 5 días, si no me equivoco, ¿no? Después de que en teoría debían de llegar, más o menos, empezaron a buscarlos. Sí, empieza la búsqueda. ¿Y qué encuentran? Encuentran pues un campamento perfectamente preparado a una distancia de unos 3 días después desde que se fue el amigo, o sea, no habían avanzado muchísimo más, no habían llegado, exacto, que no estaban muy lejos de llegar a su destino, vamos. Y encuentran pues la tienda de campaña con el campamento perfectamente montado. Las camas, la tienda estaba un poco aplastada o caída. Bueno, los vientos también, allí eran fuertes vientos. Pero todo perfectamente montado. Por lo visto llevaban como una especie de panceta o algo así, que es como mucha grasa y así, que es, no sé, como un embutido. Correcto. Que ideal, ¿no? Porque te aporta mucha caloría en un viaje así, ocupa poco espacio y se conservan en días. Y lo encontraron pues como cortado, ¿no? Que eso cuando lo cortas en el momento que vas a comer. Me ha recordado este caso al que estuvimos hablando en el otro podcast, el del barco que desaparecieron cuando estaban comiendo. Más o menos fue algo similar. Sí, a mí me tocan los que se abandonan... Y no se sabe de ellos. y no se sabe qué ha pasado. Pues todo, pues vamos, lo que sería un escenario normal de un grupo que está de acampada y se dispone a cenar después de haber montado pues tiendas, sacos, tal. Con el matiz de que la tienda estaba rajada desde dentro. Obviamente no encontraron al grupo de Dyatlov y había huellas por fuera de la tienda que identifican 9 huellas diferentes. Algunas de ellas sí que iban con calzado y otras iban en calcetines e incluso descalzos.
vamos, que algo les había impulsado a abandonar repentinamente, Bastante apresurado, sí. Fijaros, sin tiempo de poneros el calzado ni nada, o Ya sea, ves. salir por patas. Algo también raro es que una tienda de campaña, todos lo ubicamos, es muy simple, tiene una abertura, Exacto. sales y ya está. ¿Por qué tienes que ¿Qué te rajar? hace? Porque al final tardas más en Sí, rajar sí, con un porque claro, tienes que cuchillo buscar un cuchillo. Claro. que- A mí me hace entender que es porque lo que les sorprendió, me imagino, estaría en la parte de la entrada principal, ¿no? Por así decirlo, de la tienda, ¿no? Porque si no, lo que dices tú, no tiene mucho sentido coger y hacer un corte para salir, cuando lo fácil es la vía de escape normal, ¿no? Claro, pero si es... Bueno, ahí vamos a avanzar en el caso. Encontraron solo huellas de 9 personas. Ujú. Los 9 Exacto, integrantes sí, que del no, grupo. No, a priori no parece que que lo estuvieran alguien les persiguiendo. pudiese sorprender, en plan Exacto. que les abriese la tienda, ¿no? Ni en plan persecución tampoco, no había como aparte, bueno, no te quiero dejar avanzar, pero el dato es que aparte los pasos no eran pasos de como que hubieran salido corriendo, una vez ya salieron del campamento eran pasos de gente que iba caminando como un paso normal. Sí, bueno, también a eso lo que he encontrado es que la cantidad de nieve que había y tal también es avanzar. O sea, Sí, también costaría correcto. avanzar corriendo, sino más Correcto. avanzar como buenamente peores. Quizás lo más complicado es avanzar descalzo o en Sobre todo. calcetines, porque al final el frío pues también pasa factura. Pues unos 500 metros más allá digamos, del campamento que había montado, en el límite con el bosque, encuentran 2 cuerpos de dos del grupo. Lo raro, curioso es que, bueno, los síntomas, o sea, han muerto, la razón de la muerte es hipotermia. Sí que iban en ropa interior y tal, pero se deduce que dándolos pues, el resto de compañeros por muertos y visto que habían salido tan apresurados que algunos no llevaban ni calzado ni tal, pues también les quitaron la ropa para ellos pues, tener más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Sí que le encuentran contusiones y demás a los 2 cuerpos, que son símbolo de golpes después de la muerte y posiblemente es porque cayeron de un árbol. O sea, murieron de hipotermia en el árbol y cayeron al suelo. Más allá también encuentran un cuerpo más, sí, totalmente vestido y con botas y demás, con fracturas en el cráneo, pero también post-mortem, o sea, causa de la muerte, hipotermia. Exacto. Y el resto de los cuerpos, que es ya, bueno, que no se encontraron juntos, se encontraron 2 y después otro por separado. Verdad, correcto. Son los más raros. Es que encuentran a los 2 cuerpos sin ojos, sin lengua, Vale. con restos de sangre en el estómago, posiblemente pues de cómo les seccionaron la lengua o de alguna forma se seccionó la lengua, pues la sangre suya propia que tragaron, pues bueno, restos de eso en el estómago. Y bueno, y el otro cuerpo que encontraron también sin ojos, sin lengua y causas de muerte muy extrañas. Muy extrañas. Después, lesiones, estos 3 cuerpos presentan lesiones internas muy graves. Sin aparentes golpes. Pero sin golpes, sin golpes externos. Sí, es una cosa, la verdad que eso es lo que hace que se vuelva más loco el de esto. Lo que te quería comentar, que no sé si lo has comentado porque estaba mirando una cosa, era lo de que en la de esto de búsqueda, de lo de esto ayudaron la gente que vivía allí, Sí. en los paradores estos, que ahora no sé cómo se llaman. Que son como indígenas. Sí, exacto, son los indígenas de esa zona. Manuís o algo así. Ahora no, la verdad que no me donde los acuerdo. encontraron es en Colet Sical, que son las montañas de muerte. O sea, ya es un sitio que para los aborígenes, no, para los indígenas Sí. era como de mal presagio o mal augurio estar por ahí. Sobre todo mal augurio. Y de hecho ayudaron mucho en las labores de ayuda de búsqueda. Y de hecho los 2 últimos cuerpos, como has comentado tú, los encontraron, si no me equivoco, un mes después, ¿verdad? Como en una especie de placa que se había hecho, que por debajo estaba el río, si no me equivoco, o algo así. Bueno, los encontraron encima del río helado. Exacto. Pero
ellos creen, en la hipótesis Sí, era que como que ellos se se había habían buscado desviado. en un hueco y es cuando ya se metieron en ese hueco, claro, ellos no sabían que estaba encima y como que cayeron a la parte de abajo, o sea, no en el río, pero en la parte que estaba congelada, como buscando un poco un refugio, ¿no? Por así decirlo. Algo también mm, in- curioso es que todos los cuerpos, los 9 cuerpos, desprendían radiación beta. O sea, Sí, algo que es es raro, es muy raro. raro. Bueno, la investigación oficial dice que fue pues una fuerza natural desconocida. Sí, Se porque no cerró sé. el caso. También pues hubo las especulaciones de que pudo ser pues pruebas militares, pruebas de armas químicas, bueno, Exacto. químicas, Sí, nucleares. porque estamos en una época de guerras y demás. Pero mi opinión al respecto de eso es que si fue así, es como demasiado, o como se decía en plan que había sido el gobierno, no dejan rastros, no te dejan Yo el creo que también. campamento perfectamente montado, en plan, si es algo tan militarizado, tan organizado, No dejaron esas no dejan pruebas. esas pruebas, ni Y dejan que luego, encuentren los cuerpos, además de eso, ni participarían en la búsqueda, vamos. exacto. Y luego, además de eso, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Tampoco no hay ninguna necesidad real de por qué algunas personas que están haciendo ahí como una travesía, matarlas así porque sí, ¿no? No le veo una explicación. Sí que es verdad que se han barajado una barbaridad de hipótesis, se ha dicho, desde, bueno, esto que has dicho tú, lo de las pruebas militares. Sí, después tengo también que, bueno, porque también se encontró en la tienda, se encontraron restos de algún pelo de animal y se También, dijo que podía haber sido algún animal, pero la realidad es que se encuentran esos restos de pelo de animal como de una forma muy, pues en la bota de uno de los que se le había dejado algo así, que seguramente ese pelo ya venía con él. exacto. Ya pues podía ser de algún animal que habían encontrado en el camino, que Sí que es verdad que o algo que habían cogido antes, no hay restos de violencia. También, exacto. bueno, se especula mucho sobre un encuentro con el Yeti. Sí, bueno, ellos, sobre todo porque la hipótesis esta fue nombrada por los que vivían allí, los que eran, no me acuerdo, mira que lo miramos el nombre, pero la gente que vivía en esta zona que ayudaron a las labores de búsqueda, ellos decían que tenían como una especie, no le llamaban yeti, le llamaban otro nombre, pero que tenían una especie de animal por aquella zona bueno, que decían que acechaban y esa era una de las hipótesis. Una de las muchísimas que hay, que bueno, supongo que ahí tú las tienes ahí apuntadas, si no las comentamos, más o menos. ¿Las sabes? Las de esto, las... O sea, de todas las hipótesis que se surgieron a Bueno, través... sí, bueno, la hipótesis pues de una fuerza natural desconocida, la de experimentos con radiaciones, armas nucleares, ¿cómo se llama? Armas sónicas, Exacto. un ataque animal tipo Yeti o animal. Después también se baraja un conflicto interno, en plan, pues que hubiese Exacto. desavenencias en el grupo, que queda un poco descartado porque bueno, se encuentran las cámaras fotográficas y tal, Que y sería un hay buen rollo. del mismo día en el que supuestamente pasó todo, hay una foto de todo el grupo que, bueno, se puede ver por internet. Si la queréis buscar o Alberto la puede Sí, poner. pues la colocaré aquí para que lo Y veáis sale más o el menos. grupo, o sea, unas horas antes de que pasase todo Claro, eso, el grupo unido de buen humor, sonriendo exacto, sí, eso yo creo. para la foto, como es que No, no, se veía buen rollo. y aparte que como has comentado tú, eran un grupo que eran amigos de la universidad, casi como el que dice. Y aparte eso, sobre todo dijeron, se descartó porque al final todo eso se encuentra cuando están en un momento ya crítico, ¿no? No es cuando han pasado 2 o 3 días desde que te has ido, ¿no? Que eso pasa pues en plan, bueno, mira, me he quedado ahí en la montaña aislado y no podemos ni subir, ni bajar, ni hacer nada. Y entonces ya ahí pues pueden llegar las discusiones, pero no, yo creo que no era el momento. Sí que no supe, o sea, encontré que dentro de las cámaras fotográficas se encontraron en la tienda y revelando los carretes, las fotos aportan pruebas, pero a la vez dejan más lugares a duda. A duda, Vamos sí, que, y bueno, y uno de los cuerpos de hecho se encontró con la cámara, o sea, que huyó con la cámara. por algún motivo. Y no he sabido encontrar a eso de aportan pruebas, pero a la vez más dudas,
qué tipo de fotos se encuentran o se llegan a Exacto. revelar. No, vamos, no hay información al respecto. Si alguien lo conoce, pues también pues que lo deje en los comentarios, que aporta Sí, también. sí, sí, que puede aportar cualquier tipo de información. Si alguien lo está viendo el programa y dice, oye, pues mira, yo esto fue un programa que me interesé en su día, bueno, un caso que me interesé en su día, pues creo que puedo aportar algún dato, que ahí lo deje abajo en la caja de comentarios. Finalmente, en 2020 se volvió a reabrir el caso, que al final, hace 4 días Sí, de eso. sí, Pues, bueno, hubo 2 reaperturas. Una cuando, o sea, en el momento, o sea, se cerró al poco de encontrarlo. Luego hubo una apertura cuando cayó la Unión Soviética, que acabó la URSS, y luego la que comentas tú, la del 2020. Esas son las 2 veces que se ha reabierto el caso. Pero bueno, sobre todo en la primera, que aún estaban los familiares vivos más cercanos, por así, al final creo que tampoco no encontraron ninguna respuesta porque todo lo que le ofrecían al final parecía como que tenía alguna lógica, pero luego por otro lado se caía, ¿no? Se desmoronaba, ¿no? Me acuerdo que incluso hasta llegaron a plantear la hipótesis, que eso lo vimos en el documental ese que te comenté para que te vieras, la hipótesis incluso hasta de extraterrestres, ¿no? Porque eso sí, podía contar muchas cosas sin explicación, incluso también lo de la radiación, ¿no? Porque dicen que sobre todo las naves y eso dicen que producen una relativa radiación. bueno, y lo de que los cuerpos estuviesen, entre comillas, reventados por dentro, pero es que no ha experimentado Exacto, ninguna lesión exterior, que eso es exacto. súper raro. Eso explicaría, ¿no? Con abducciones, ¿no? Que a lo mejor Sí, hiciesen pruebas con o ellos. una tecnología pues que nosotros no conocemos, ¿no? Exacto, que a lo mejor pues les golpee interiormente, ¿no? Los deje destrozados por dentro, pero luego por fuera aparentemente no tengan ningún golpe. Bueno, es una hipótesis como otra de las que esto, es que ya te digo, se barajaron tantas porque no había... Vamos, porque no encuentran una explicación. Y yo creo que en 2020 la explicación que dan que es una avalancha, pero no una avalancha o una luz de nieve, así al uso como la que conocemos, sino una avalancha de una placa de nieve. Y eso Correcto. podría ocasionar también unos vientos catabáticos que causarían así como unos ruidos a unos niveles así que provocan una vibración que pueden provocar desorientación, también como una sensación de Exacto. pánico, al final tampoco no ves nada en una luz. Entonces podría pues eso haber provocado el huir sin Exacto. saber de qué. Y la explicación a la radiación sería que también al desplazarse una placa de hielo enorme, a saber cuántos miles de años lleva en una posición, pues se liberan gases y demás que podrían también la radiación. También al final la explicación es un poco de ciencia ficción, ¿no? Es Sí, como sí, sí. quererle buscar explicación a la explicación y ya está. Pero bueno, si sirvió para que alguien pues quedase más tranquilo, pues Sí, pero no creo que no fantástico, contentó ¿no? mucho. Yo es que eso lo comenté un podcast, que no sé si fue contigo, ¿no? En el anterior podcast, que hay a veces cuando se meten los científicos de por medio para intentar dar una explicación que para que todo coexista, ¿no? No creo que lo hablé con el padre. Esto que no, para veces los científicos, como para intentar dar una explicación, tienen que coexistir muchas cosas, ¿no? Ah, sí. Muchas casualidades, ¿no? Y dice, no, es que claro, la placa se soltó y a la vez hubieron unos aires, que no sé qué, que dices, que rebuscado, que puede ser, ¿no? Que no digo que ¿Qué no, puede pasar? pero es Sí, al rebuscado. final es como... eh, sí, lo que puede pasar, pasará y puede ser, ¿no? Exacto. Pero sí que parece que se reabrió el caso ya con una historia montada que explicaba todo de repente y ya está. Sí, ya está, como para dejarlo cerrado ahí. Porque también explicaban que al haber habido, o sea, al haber sido arrollados por por la Por la placa, por la placa. nieve y demás, eso que podía haber provocado que se tuviesen lesiones internas de haberse como Sin agitado haberle golpes. sin Sin aparentes golpes. aparentes golpes y que a lo mejor después se había derretido nieve y tal y habían quedado ahí. Pero digo yo, y no soy científico, si eso hubiera sido así, no te encuentras el campamento tal y como lo abandonaron, ¿no? Digo yo que si es, aunque sea
una avalancha normal o en este caso una avalancha diferente, que es que se suelta una placa directamente, al final eso te aplasta, te lleva, ¿no? Entonces digo yo que se hubiera llevado la tienda de campaña, se hubiera llevado todas las pertenencias y todo, ¿no? No te lo hubieras encontrado allí como tal, así que Sí, intacto. yo no sé cómo directamente los que propusieron eso no vino alguien y dijo, hombre, yo creo que esto se cae por su propio peso, ¿no? A ver, no sé, o sea, mi opinión es que parece que tal y como encontraron todo, huyeron de algo. Algo natural o no, eso porque ya no lo sé. A lo mejor sí que hubo un desprendimiento, una luz, tal, y ante el ruido pues huyeron, en plan, Sí, sí. antes de que nos pille aquí en el campamento, pues nos vamos. Y claro, yo que sé, por lo que vi, alcanzaban temperaturas de menos 45 muy grados. loco. Es una locura, en plan, no puedes sobrevivir a eso. A ver, no, Sí, sí, o sea, sin los que preparación, iban no, sin preparación, descalzos, exacto, no, no, sin no. zapatos. De hecho, por Es que... eso, sobre todo los dos primeros cuerpos que se encontraron, que fue junto a un árbol, estaban. Eso daría ya un ese, por 100% que habrían muerto por el frío. me he olvidado, al lado de esos cuerpos había restos de hoguera. Vamos, Exacto, se que intentaron les hacer. había dado tiempo de hacer una hoguera, que eso también, Y sobre una todo. hoguera no la haces en un minuto. Exacto, no, no, no. Luego también sabes que dicen que ocurrió, y esto lo he visto en otros casos, que quizás sí que iban un poco más preparados, entre comillas, para el frío, pero hay una cosa que ocurre, sobre todo en temperaturas extremas como en este caso, que cuando ya empiezas a ese nivel de hipotermia, te produce una sensación de calor, una falsa sensación de calor, y eso hace que te quites incluso las prendas porque tú te crees que estás pasando calor y en cambio te estás muriendo de frío, entonces te quitas las prendas como por ansiedad, ¿no? De, oh, que me estoy quemando, y te quedas literalmente desnudo. Por eso también una de las cosas que dijeron que se lo encontraron con tanta Sin ropa. sin ropa. Puede ser. Yo eso sobre todo lo había escuchado en gente que se ha perdido en el Everest y tal, que se la encuentran desnuda, pero porque por eso, por este fenómeno que no sé cómo se llama ahora, la verdad. Sí, no sé si tiene un nombre, pero sé que ocurre. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? A ver, es que tampoco no me atrevo a dar una opinión clara, porque es que es tan tan loco, Sí, tan que raro es todo, tan ¿no? raro que es que no te atreves ni siquiera a decir, bueno, me tiro más por este lado, me tiro más por el otro. Yo sí, lo que máximo que me atrevo a decir es que yo creo que algo les sorprendió. No sé qué, pero algo les tuvo que sorprender porque tú no, lo que dicen, no abandonas el calor de una hoguera, de Sí, algo que te está protegiendo por lo menos del aire, que es la tienda de campaña y tal, para salir así por patas y al final acabar de la gran mayoría muriéndose de frío, ¿no? Es muy loco. Luego sí que podemos comentar un poquito ya el tema de cuando ya se fueron, cómo fueron las muertes, que bueno, la gran mayoría de ellos fue por el frío, pero luego sobre todo los dos últimos fallecidos que se encontraron, ¿no? Esa sí que es bastante rara, ¿no? Ahí sí que podríamos entrar un poquito en debate. ¿Tú sí, qué eso piensas? de que encuentren, Claro, les si la faltan los lengua, ojos, la si lengua. los ojos... Claro, y de eso sí también, o sea, evidentemente ves como Es muy raro. pros bueno, pros, ves más escépticos y más conspiranoicos a que podía ser que los nativos o los locales Hubiera acabado hiciesen con ellos. algún tipo de ritual Exacto. Sí, eso se comentó. o al final eran cuerpos y personas que se encontraban en un sitio que ya para los locales eran como malditos o ya un tabú, una zona prohibida. Claro, pues encontrar un cuerpo ahí a lo mejor pues Exacto. les implica por una serie, pues hay que Fue hacer una de esto, las esto, hipótesis, de hecho. esto o lo que sea, ¿no? Después también leí los cuerpos que encontraron sin ojos y lengua fueron los últimos en Exacto. encontrarse y fue bastante tiempo después, o sea, Y un mes además, y pico sí, un mes y pico, después. ya iban a dejarlo, de hecho, iban a dejar la Y búsqueda y fue, de hecho, el que los encontró fue un local de allí. Fue uno de ellos, de esta gente que vivía allí, que por ser un poco mal pensados, que yo creo que no, pero por ser un poco mal pensados, un poco de casualidad, ¿no? Que lo encuentre uno de los que vivían allí. yo creo que también cuando llevan un mes y pico a la intemperie y tal, al final están expuestos, aparte de la intemperie, animales, lo Claro. que sea, que... Pero aún así, es lo que decimos, si
podemos tirar de la hipótesis de que fueran animales, ¿no? Los que le arrancasen los ojos y tal. Pero claro, al final se verían símbolos de violencia, ¿no? De mordiscos, de Sí. arañazos. Y en este caso, volvemos a repetir, no fue así, que fue algo que tenían esos daños, pero no había nada más. No sé, es un poco... que muy raro, es súper raro. Es súper raro, sí, la verdad que es súper loco. Y aunque por más documentales y documentales que veas o leas y leas, no sacas nada claro, Nada, porque no es sacas. como cuando te encuentras como una explicación, pues sí, tal, te viene el contra y dices, coño, pero No, y te lo refutan, claro, porque no encaja. Y ves otra, pues sí, tal, pero no te acaba de encajar. Hay algo siempre que te hace dudar o que dices, uy, pues realmente es que es interesante. Sí. Yo creo que por es eso loquísimo el en el caso. tiempo se ha mantenido también, ¿no? este caso y se ha reabierto tantas veces, se ha salido, o sea, se ha hablado tantas veces porque al final es que te deja tan como con el cuerpo ese de, ¿y qué les pasó? Que al final pues siempre la gente como que quiere intentar investigar por su cuenta, ¿no? Intentar sacar una nueva hipótesis o intentar dejarlo como resuelto, pero es que yo creo que esto no hay manera de resolverlo. Yo también, yo creo Es muy que, raro. bueno, primero que a día de hoy han pasado muchos años. Ya no tienes, de aquellas no había la tecnología, porque sí, los cuerpos desprendían radiación, tal. Sí, puede ser, pero también a la vez, Quería comentarte una tres cosa. de los que iban, o sea, los del grupo, trabajaban a diario con radiación. Exacto. A día de hoy, hasta cuando vamos a hacernos una radiografía, nos protegen por todos lados, pero en el En año esa época. 59, Eso y te lo más quería comentar. trabajando en laboratorio y tal, De a hecho, lo mejor no era tan caro, ¿no? se encontraron en varias prendas de ropa, y en varios cuerpos, pero era porque justamente había varios, como me bien has comentado tú, había 3 chicos que habían trabajado en eso, que tocaban con radiación y tal, pero luego, por ejemplo, a una de las chicas le encontraron con un jersey de ellos y por eso se ve que ella también tenía esa cierta radiación. Entonces, por ese lado se descartó un poco así lo de las pruebas militares y demás. Pero bueno, también puede ser una explicación que te digan como para dejar algo cerrado, ¿no? Es lo que decimos, aquí hay cosas contradictorias una de otra. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que es la antigua Unión Soviética, que ahí había un silencio para estas cosas, que no les gustaba, eran muy celosos de que saliese ese tipo de información, que de hecho lo cerraron bastante apresurado porque no quería que nadie hablase de este tema ni saltase al exterior, por lo que te digo, porque la Unión Soviética era muy hermética. La mentalidad, ¿no? A mí me llamó la atención también del caso y al final era un grupo de personas de entre 20 y 25 años. Salvo una. Muy jóvenes. Pero eran ya unos cracks, en plan que Sí, sí, la mayoría tenían gente... 2 carreras universitarias, eran científicos, pero eran prometedores. Ingeniero, pero de un nivel que eran unos cracks. Sí. Que a lo mejor por ese lado sí que se podía, o a lo mejor otros gobiernos o podían tener un interés en algo que pudiesen llegar a desarrollar o en algo en el que estuviesen trabajando, pues a lo mejor también. No es descartable porque pero lo que decimos. A mí me parecieron muy jóvenes. Sí. De hecho, lo que dices tú, y aparte, si no me equivoco, por lo que tengo entendido, venían de una universidad bastante potente de allí en la Unión Soviética, que no era una cualquiera. A lo mejor te estoy hablando lo equivalente a un Oxford, ¿sabes? Sí, que vamos, que era la élite, digamos. No sé, es un caso que ha dejado muchas dudas. Te deja así como un poco... A lo mejor los otros casos son más turbios. Pero quedan como cerrados. Voy a decir como anécdota, el otro día se lo dije a Alberto, antes de investigar un poco, después me costó irme a dormir. Con este no te pasa. Con este no, te quedas con el desconcierto, pero no. No te quedas con ese mal rollismo, ¿no? No, es verdad. Y yo creo que esto se seguirá hablando con el paso de los años, porque fíjate, ya han pasado 50 años y ahí sigue el caso. Lo han reabierto 2 veces, se ha hablado en todo tipo de programas, podcasts y demás, sí. y se han sacado muchas hipótesis, pero es que todas al final se acaban cayendo por un motivo o por otro. Y hay tanta ilógica que es que no. Pero bueno, yo creo que un poco lo bonito, ¿no? de este caso también, el que no hayan conseguido cerrarlo.
es donde está el misterio, ¿no? Al final, no sé, cuestiones de supervivencia, es que, no sé, hay mucho que debatir aquí. Muchísimo, Mucho jugo que sacar, vamos. De hecho, si nos pusiéramos a hablar de las hipótesis que hay, podríamos tirarnos casi el programa entero, simplemente para la hipótesis. Sí. Porque es que había muchísimas. Y con las pruebas y las refutaciones. Sobre todo por eso, porque entraban en el ámbito de lo científico y el ámbito de la conspiración. Y bueno, por esas dos ramas había un montón de hipótesis. Bueno, ¿algo que quieras comentar más tú? No, con este caso yo creo que vamos bien ya. Está bien, ¿no? Hemos sacado juguillo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Mira, perdona que antes se me ha olvidado, vamos a brindar, que no hemos brindado como siempre cuando empezamos el podcast. Por el penúltimo programa de la temporada. Pero no el último. Pero no el último, volveremos a la carga en verano. Y nada, vamos a empezar con el segundo caso. Yo creo que es un caso... Este es telita, ¿eh? Muy potente, muy potente, porque aparte es como una cebolla, tiene diferentes capas, diferentes etapas y a cada cual más interesante o más potente. Este sí que, como bien has dicho tú, fue uno que después de acabar de esto, mientras me estaba informando, me dejó una cosa en el cuerpo, un poco un mal rollo, ¿no? Pero es que te quedas mirando así para atrás, ¿no? Sobre todo con una famosa foto que luego la intentaremos poner y ya la comentaremos, una famosa foto que, bueno, pelos de punta. Bueno, pues ahora vamos a hablar del famoso caso Amityville. Vamos a hablar de la casa más famosa de este pueblo, que se sitúa en el 108 de la avenida Ocean. Posteriormente se le cambió por ciertos motivos el número de la ubicación para que los que iban allí a ver, a chafardear, pues no fueran a dar la casa y molestasen a los que vivían. ¿No? Exacto, a los curiosos y para los que vivían en ese momento no ser molestados. Bueno, para empezar con esta famosa casa, nos tenemos que remontar al año 1965, que fue cuando la primera familia que conocemos se fue a vivir a esta casa con muchas esperanzas. De hecho, pusieron un cartel cuando se mudaron allí, el famoso cartel de Grandes Esperanzas. Ah, sí. Sí, High Hopes. Y bueno, tiene una historia, este cartel. Y entonces pues estuvieron viviendo allí durante varios años. La familia constaba de una mujer y su marido y varios hijos, pero bueno, con el paso de los años la familia fue creciendo, el hijo más mayor pues también fue creciendo y al principio lo que parecía una familia idílica pues se acabó desmoronando porque bueno, el padre se tornó una persona más oscura. Decían que amenazaba a la mujer, incluso llegaba a agredirla, lo cual le generaba mucho conflicto con el hijo mayor, que ya en aquel entonces tenía, si no me equivoco, unos 18 o 19 años. Y bueno, habían tenido varios encontronazos, incluso en uno de ellos llegó a coger la escopeta del padre, llegó a encañonar al padre, pero bueno, al final no acabó yendo a más. Pero entonces ya con el paso del tiempo nos tenemos que remontar a la fatídica noche del 13 de noviembre del año 75, cuando aquí tengo el hijo, Ronald DeFeo Jr., porque se llamaba igual que el padre, decidió drogar a toda su familia para que así se quedase dormida profundamente y bueno, para más tarde coger una escopeta y literalmente pues acabar con todas las vidas de esta familia. Así como dato tenemos que dar que bueno, que acabó con toda la familia estando boca abajo, a excepción de la madre, que creemos que en un último momento intentó como despertarse y bueno, le dio uno de los cartuchos en la cara, pero bueno, él más o menos intentó como taparlo todo, escondió las armas, y bueno, el arma del delito y marchó corriendo hasta un bar donde se encontró con varias personas y les comentó que se había encontrado con su familia fallecida, que los habían matado, para más tarde saber que esto se acabó cayendo por su propio peso porque no tenía mucha coherencia su coartada y bueno, al final fue declarado culpable y hasta el año 2021 estuvo en prisión, no llegó a salir nunca
y ahí acabó falleciendo. Cabe dar como dato que el juicio se hicieron varios juicios porque apelaron varias veces, sobre todo porque él alegaba, su abogado alegaba que tenía perturbación psicológica y que en el momento de que había cometido los asesinatos, pues había escuchado voces que le decían que así lo hiciese. Pero bueno, sin más caso no lo hicieron y entonces acabó preso, como viene comentado, hasta el año de su fallecimiento. ¿Algún dato que quieras de esto? ¿Tú también? No, bueno, lo que me había informado era eso, ¿no? Sea cierto o no, se intentó alegar pues que oía voces o que había Correcto. alguien que le impulsó, animó a asesinar a toda su familia y a hacerlo de la manera en que lo hizo, ¿no? Exacto. E incluso que la madre, como que también había como o un ensañamiento, había algo... Sí, como que con la madre, pero que tampoco se entendía muy bien. Que era como más... Sí, más fuerte hacia ella. fuerte. Pero era raro porque lo que se decía que era que tenía el odio era más hacia el padre, con el que tenían los encontronazos el 90% de las veces era con el padre, sobre todo por eso, porque se metía con su madre, ¿no? Por eso me choca un poco este dato, la verdad. Luego también se comentó, ahora que me he acordado, que pudo ser problemas económicos que tenía la familia y entonces se metieron temas de la mafia y que a lo mejor la mafia intentó ayudar a que el hijo, sabiendo que el hijo también tenía cierto odio hacia el padre, que hiciese que acabase con la familia, pero bueno, esto al final se acabó descartando porque no hubo pruebas más allá, pero fue lo que se comentó. Sobre todo también aquí ya nos vamos un poco al tema de lo paranormal. Lo que choca es que era una familia que cuando se mudó a la zona, lo que he dicho al principio, que era una familia idílica, ¿no? Que no tenía problemas, que era un padre... Bueno, a lo mejor también de puertas para sí, afuera, ¿no? también eso también pasa, ¿no? A veces. A veces, y más en esas épocas donde la fachada o las apariencias son más importantes, yo creo que se daba más aún que ahora el querer mostrarse como una familia ideal, la mujer ideal, el marido ideal, y a lo mejor en casa se cocían otras cosas. Puede ser, sí, no. Y de hecho eso pasa todavía a día de hoy, ¿no? Bueno. El típico, ¿no? Si parecía una persona normal, ¿no? Pero sí. Pues el que parecía una persona normal se ha acabado ventilando a toda su familia, ¿no? Bueno, esta sería la primera parte del caso, porque la verdad que el caso tiene 3 grandes partes, como he comentado, tiene varias capas, ¿no? Como si fuese una cebolla. Esta fue la primera. Y yo creo que aquí viene, para mí, al menos cuando yo estuve informándome sobre el caso, la más impactante. Y es que prácticamente un año después, cuando todavía se estaba celebrando el caso, ¿no? del hijo sobre el asesinato, bueno, pues una nueva familia se acabó mudando a la casa. De hecho, vino a verla el marido y la mujer. Y bueno, habían visto ya 20 casas y les ofrecieron ver esta casa, pese a que económicamente en teoría no se la podían permitir porque tenían un límite de unos 50-60 mil dólares de la época, y esta casa pues se encontraba en unos 80 mil dólares en esa época. Entonces, bueno, ellos fueron a verla y encontraron allí perfectamente pues la casa idílica de sus sueños, porque no lo he explicado al principio, pero bueno, es una casa espectacular, con 3 plantas, con su respectivo sótano, su jardín por delante, su jardín por detrás, piscina e incluso embarcadero, porque hay que recordar que está junto al río. Junto al lago, ¿no? Exacto, bueno, no sé, un río, un lago, pero sí tiene su embarcadero y claro, ellos vieron allí pues la casa de sus sueños. ¿Y sabían lo que había pasado? Sabían lo que había pasado, están obligados a decirlo. En esa época ya era obligatorio, que años antes no, porque hay un caso que marcó una diferencia en esto, y entonces desde ese año, ahora no me acuerdo el dato, pero desde cierto año se obligó a que los que enseñaban la casa a revelar todo tipo de incidentes que habían pasado anteriormente. Y bueno, en este caso ellos estuvieron de acuerdo y simplemente el padre, si no me equivoco, dijo, bueno, los muertos no hacen daño a nadie, así que
si ha fallecido alguien aquí, pues no parecía importarle. Cosa que a mí me parecería, vamos, yo no me iría a una familia donde se han cargado a toda una familia violentamente. No sé tú. Claro, es que no es una muerte normal, en plan, bueno, Exacto. pues falleció alguien de enfermedad o incluso por accidente, en plan, no sé, una caída en la bañera. Exacto, sí, Es o que una muerte es, natural, no, es un es una muerte caso violenta. duro. Sí, yo como creyente sobre todo en los fenómenos paranormales, yo creo que cuando ha ocurrido así se queda una cierta carga maligna, ¿no? No muy buena en la zona y eso puede perdurar y yo por lo menos sinceramente no me iría. Pero bueno, para seguir, la familia no le acabó importando, no le acabó importando ni siquiera los $20.000 más que costaba la casa, ¿no? De su Pensaba que iba a presupuesto. decir que le habían rebajado la casa No, finalmente, no, pero no. vale. Estaba en un precio súper, que ese dato me chocó, ¿no? Estaba en un precio superior al que ellos tenían, ¿no? En un Ah, principio y aún así decidieron mudarse a la casa. Bueno, se consiguieron mudar al final en diciembre del año 1976 y bueno, casualmente, por motivos que ahora comentaremos más adelante, poco más de un mes después, en enero del 77, acabaron abandonando la casa, 31 días después, que ahora me ha venido el dato. casi nada. Casi nada, vamos, prácticamente, es que un mes, que es lo que dura casi como el que dice... No llegaron a hacer ni la mudanza nada, bueno, prácticamente. sí, la mudanza y empezaron a montar 4 cosas y bueno, prácticamente acá salieron corriendo y ahora vamos a explicar el por qué. Porque durante todo este tiempo hubo una serie de sucesos muy fuertes donde especialmente el padre vivió los más, por así decirlo, los más fuertes, ¿no? Bueno, si me dejo alguno, lo siento, pero es que, repito, hay mucho dato aquí. Y Sí, bueno, es que es extenso, ¿eh? A sí, mí me sí, lo has enseñado antes y a mí me hay dejó chicha ahí, tocado. ¿eh? A mí me dejó tocado porque es que, digo, ¿en serio en un mes vivieron todas estas cosas? Porque digo, Que imagínate si llegan a quedar un año. hay más de una cosa por día. Sí, sí, prácticamente. Bueno, voy a hablar un poco de términos generales, lo que llegó a vivir toda la familia, que fueron olores de putrefacción, que ya eso te dice mucho cuando te acabas de mudar a una casa, extrañas manchas en las paredes de unos fluidos muy raros, extraños ruidos, objetos que se movían solos, entre otras cosas que luego acabaron viviendo cada uno en sus propias pieles por separado. Ya digo que el que yo creo que salió peor parado, no quizá peor parado, pero sí que tuvo más fenomenología, fue el padre, que sobre todo prácticamente desde el día 1 que se acabó mudando, tenía un problema muy fuerte, que era que a las 3:15 de la mañana se despertaba. Por algún motivo se despertaba, se desvelaba y bueno, vivía diferentes fenómenos. Tengo que añadir que casualmente las 3:15 fue la hora donde fallecieron la gran mayoría de los anteriores inquilinos. Entonces ya eso ya de por sí te dice bastante, ¿no? Bueno, pues si no me equivoco, ya en el primer día se levantó a esta hora, escuchó un ruido en el patio que venía del embarcadero. Y bueno, se asomó a la puerta, a la ventana y vio como la puerta del embarcadero, que él se había asegurado de que estaba cerrada, pues estaba abierta. Escuchó unos sonidos sexuales, vamos a decir, pero al menos en las zonas bueno, en los sitios que he estado leyendo yo y las cosas, no llegó a bajar a comprobar. No sé si es porque le entró el miedo o por cualquier cosa, pero bueno, en ese momento no A lo mejor decidió. pensó mal y Sí, no y quiso bajar tampoco. no decidió bajar, pero bueno, hasta aquí pues el primer día. Luego los días posteriores se siguió despertando a esa hora y llegó a ver cosas como, por ejemplo, uno de los días que este para mí es lo más heavy, que es que a las 3:15 de la mañana te levantas, escuchas otra vez ruido en la zona del embarcadero, bajas a ver, porque esta vez sí, y cuando te giras mirando hacia tu casa, ves una ventana encendida, o sea, ves una luz encendida en la ventana, ves asomada a tu hija de pie y al lado de tu hija no ves otra cosa que un cerdo gigante.
algo que parece vamos, que anula cualquier tipo de lógica, ¿no? Porque dices, joder, no hay cosas como de entes, Sí, de sombra, no, vio un cerdo. Bueno, él evidentemente pues subió corriendo, para su sorpresa, encontrarse la luz apagada, la hija durmiendo y nada más. Esto para mí, ya digo, es lo más heavy, pero bueno, durante el largo de los días fue sí, viviendo cosas a lo como... largo de un mes. Sí, pero luego también le ocurrió algo muy heavy, como fue que también levantándose a esa hora, se encontró con una de las puertas, que ahora no me acuerdo cuál es, literalmente arrancada desde dentro, que dice que él pensó que a esa hora, ¿cómo puede ser que alguien arrancase la puerta, no lo escuchase ni él ni nadie de la familia? Porque dice, es una puerta que aparte, por cierto, pesaba bastante, arrancada de cuajo totalmente, que tuvo que llamar al cerrajero al día siguiente para que viniese a arreglarla. Luego fueron viviendo diferentes tipos de fenomenología, en los cuales ahora los iré desvelando porque ya los fueron viviendo los otros familiares, pero creo que también uno de los más chocantes, que lo vivió él junto a su mujer, fue que estaban en el comedor, si no me equivoco, en un momento que se fueron a abrazar, no sé, porque a lo mejor tampoco, como no estaban pasando en un buen momento, ¿no? de todo lo que está ocurriendo en la casa. Estaban de ánimos. Exacto, ella pegó un grito, vamos, que lo dejó a él perplejo, y entonces miró, ella estaba mirando hacia la ventana, él se giró y vieron una vez más dos ojos rojos de un cerdo que lo miraba por la ventana. Y entonces él salió corriendo para ver qué era y no encontró nada, pero sí que estaban las huellas. Un cerdo. Sí, lo del cerdo es muy loco, pero... Sí, es que no parece que tenga sentido, ¿no? O un cerdo. Luego también había otra cosa que se me había olvidado del padre. En los primeros días, es verdad que era invierno, ¿no? Porque era diciembre cuando se mudaron, en plenas navidades prácticamente, y hacía mucho frío, pero claro, ellos tenían una chimenea, calentaban toda la casa, ellos tenían un termómetro, el termómetro marcaba siempre 20 grados, pero él siempre tenía frío, por más que calentaba la casa, él era el único que siempre tenía frío, siempre estaba destemplado. Y luego a lo largo de ese mes también comenta la familia que le fue cambiando el carácter. Era una persona muy enérgica, una persona alegre y tal, y bueno, sobre todo el estar en la calle a casa como que lo cambió, se tornaba una persona oscura, se dejó mucho, se dejó la barba, perdió peso y se desmejoró mucho el tiempo que estuvieron viviendo Claro, allí. Le afectó mucho. El no descansar también le pasaría factura. Y más... Sí, o sea, las vivencias... El factor psicológico, ¿no? De ir aguantando todo. Si creemos yo creo de la forma natural, por así decirlo, yo creo que también fue eso. Pero yo tampoco descarto que yo creo que lo que vengo a decir, las malas energías que pueda haber en un sitio como este, la carga energética, depende a qué tipo de personas le puede afectar más. Y yo creo que en este caso fue al padre que... No voy a decir que más se llevó la peor parte, porque ahora entraremos con la madre, que la madre también ha agarrado todo lo que vivió. Es que, y repito, en un mes todo lo que vivieron fue increíble. Días que estuvieron ahí. La madre, desde que se fue allí, pues a lo largo de ese mes también vivió cosas como llegar a levitar encima de la cama, Madre mía. volviéndose aparentemente durante un cierto tiempo mayor, o sea, se le envejeció la cara de golpe, el pelo se le tornó blanco y durante unas horas literalmente envejeció hasta que poco a poco volvió a la apariencia de la edad que tenía en ese momento, que eso es otra cosa que yo no la había escuchado nunca, esa fenomenología no la había escuchado en la vida, en ningún caso. Igual que lo del padre con lo del cerdo, o sea, son cosas que te dejan locas porque no hay nada, al menos en los casos. Sí. Luego, aparte, la madre también tuvo incidentes muy violentos con entes que le golpeaban, incluso que intentaban asfixiarla, especialmente cuando estaba ella sola en la cocina, a lo mejor pues limpiando o preparando la comida. Sentía gente que la manoseaba también muchas veces y la verdad que por ese lado también ella lo pasó muy mal, y yo creo que eso, recordando un poco lo que les pasó cuando vieron el cerdo en la ventana, estaba tan afectada por todo eso que había vivido. Luego también ya el acabose, o sea, no es, voy a explicar lo que le ocurrió a los hijos, pero el acabose fue ya cuando en una noche
los hijos llamaron a la madre y esta subió corriendo y entonces les dijo que había algo debajo de sus camas. Entonces ellos fueron a mirar y se encontraron con algo monstruoso y eso fue, digamos, lo que les hizo ya decir hasta aquí llegamos y salir por patas, ¿no?, de la casa. Pero bueno, que hay muchas otras más cosas. Sí, monstruoso, en plan, ¿no se repite el patrón del cerdo o no? No, era algo totalmente diferente. Es que lo que ahora lo mezclo porque luego también hubo otro momento que vieron una sombra demoníaca, porque incluso hasta decían que tenía la forma de los cuernos, si no me equivoco, y eso fue como, era como una sombra literal, que se acabó chocando, entre comillas, contra la pared y acabó dejando la silueta dibujada en la pared. Y eso también es muy, muy chocante, la verdad. Luego está el caso de la hija, si no me equivoco, la más pequeña, de la familia Lutz, por cierto, que no la he comentado. Y es que la hija tenía un amigo invisible que había desarrollado casualmente desde que llegó a la casa. Y el cual pues decía que jugaba con él. Al principio parecía un amigo invisible, pues como que pueden tener muchos niños, ¿no? Pero ya a los padres se les puso la mosca detrás de la oreja cuando un día, en una conversación que tenían con la hija, la madre, le dijo que se llamaba, lo tengo por aquí, si no me equivoco, el nombre de la entidad, ¿no?, con la que hablaba la hija, tenía una amiga invisible. Jody, se llamaba Jody, correcto. Y decía que era un cerdo. La niña decía que era un cerdo. Y el cerdo le decía que no le gustaba a la madre. Entonces ellos intentaron como llevarlo bien. Ella le preguntaba, ¿y tu amigo Jody qué te dice? Pero claro, ellos ya estaban, vamos, con los huevos de corbata después de todo lo que habían visto. Hubieron muchos otros sucesos, pero bueno, para no irme extendiendo, voy a irme a uno de los, para mí, más heavy también, junto al del padre con la ventana, que fue cuando vinieron familiares de ellos, ahora no me acuerdo quién era, pero vinieron familiares de ellos y se quedaron a pasar una noche y literalmente se levantaron a una hora de la madrugada y se les apareció un niño a los pies de la cama. Se me está poniendo el pelo de punta. Sí, de los brazos. Casos que Sí, es increíble, o sea, todo lo que vivieron. Y se les presentó un niño a los pies de la cama diciéndole que estaba enfermo y cogió, se dio la vuelta, se sentó y desapareció. Es increíble. Yo a mí eso me dejó también. Y luego, por último, también otro que no sé en qué momento del tiempo fue, pero a un compañero de trabajo del padre le recomendó que fuese una conocida que tenía él, una sensitiva. Y nada, fue a la casa y ya desde el minuto 1 decía que sentía muy malas energías y que no estaba cómodo en el sitio. Pero ya cuando llegó a una estancia de la habitación, de la casa, que por cierto se me había olvidado, pero en la que prácticamente nadie quería estar porque no le gustaba, dijo, hasta aquí llego. Dice, no quiero seguir en esta casa, quiero marchar, y así se fue. Sin explicación. Sin explicación, nada. Yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que de verdad vio algo, notó algo y para no asustarlos más decidió no decírselo. Y hay otro dato que por cierto lo he omitido antes porque se me ha olvidado, fue que cuando ya llegaron a la casa y hubieron los primeros sucesos, llamaron a un padre para que viniera a bendecirles la casa y también le ocurrió algo exactamente igual, que es curioso, que a la vidente, que cuando llegó a esta habitación dijo que hasta aquí llegaba la bendición y que se tenía que marchar. Ellos le ofrecieron incluso que se quedase a cenar por cortesía y él dijo que no, que se tenía que marchar y nunca más volvió a la casa. Y ya te digo, y aquí hasta el día 31, que fue la noche esa donde vivieron el suceso con los hijos y decidieron salir por patas. Ya digo, hay muchos más sucesos, las manchas, los sonidos, las cosas que se movían, que se encontraban en un sitio, luego se lo encontraban en otro, y luego incluso... Y lo de la madre es heavy, Lo de la madre es muy heavy. Lo de
o sea, mostrarse como más envejecida, después recuperarse. Y eso, y ver a tu propia hija que tiene al lado una figura de un cerdo y te está mirando fijamente a ella, esa figura. Además cuadra con la historia que la hija, Exacto, su amigo invisible es un es un cerdo, vamos, que está como vinculado. Sí, sí, y evidentemente ellos no les decían nada a los niños para no asustarlos, o sea que no estaban, ¿cómo se dice la palabra? No conectados, sino... Que no lo podían relacionar. Sí, que no lo podían relacionar directamente porque no les habían comentado nada. Pero vamos, yo creo como padre ver eso, sentir el terror de que hay algo así tan peligroso al lado de tu hija, vamos, tiene que ser algo de chungo. Luego también hay un pequeño dato que este sí que no encontré mucho más allá. Dicen que encontraron una estancia secreta en la casa que le llamaron la habitación roja, si no me equivoco, que era como una especie de cuarto secreto, no sé si en el sótano o en una de las partes ubicadas de la casa, pero bueno, en eso no he investigado nunca más allá. Luego, durante el paso de los años, les hicieron varias entrevistas donde explicaron todos estos fenómenos, que por eso están también explicados y demás. Pero hubo un momento donde decidieron dejar de hablar del tema y ya no volver a salir nunca más en ningún programa, no volver a ser entrevistados, ni nada de nada. O sea que dices, bueno, pues buscando la fama o buscando el dinero, no parecía que era lo que querían buscar, ¿no? Porque si no, tú del día a la mañana no dejas de hablar de ese tema. Es más, como dejo como dato, yo escuchando una vez un programa de Milenio 3 hablando sobre Amityville, intentaron contactar con la familia, consiguieron un número, llamaron y les dijeron, bueno, llámame aquí un rato para que puedas hablar con no sé, supongo que con la hija ya mayor. Dice que ya te podrá explicar algo más porque ella fue la que lo vivió, no sé, supongo que sería su hija. Y sin embargo llamaron, contestó y dijo que no quería saber nada, que no quería volver a aquello, como si no hubiera existido, que no quería hablar del tema. Bueno, también a veces es necesario si quieres seguir adelante. Si no, al final te va a perseguir también toda la vida. Exacto. Aunque sea recordando, volviendo a revivir los momentos estos que tuvieron que ser un infierno para esa familia. Tuvo que ser muy duro, es que lo que te digo, para irte a la casa de tus sueños, por la que has pagado un dinero. Es que es más de un 30% más de lo que ellos, presupuesto, sí, del presupuesto que tenían, ¿no? Y ellos vieron allí la casa de sus sueños, fíjate, y tener que ir allí, porque vamos, lo que te sentían, era pánico. O sea que toda la hipótesis que había de que no, que todo eso se lo estaban inventando por dinero, yo las descarto totalmente porque es que lo que decimos, si ahí están los datos. Si no te vas en un mes. Por lo que tengo entendido, sí se volvió a vender la casa, sí, pero con un valor mucho menor, vamos, que perdieron una pasta. Sí. De hecho, les costó tiempo poder llegar a volver a la casa, en plan para recoger las pertenencias que tenían y recuperar las escrituras de la casa, porque si no las recuperaban no podían venderlas. Y ya te digo, y no volver nunca más. Pero fíjate, o sea, es que mira que he visto casos, pero las fenomenologías que se han vivido en esa casa, vivieron en esa casa, en pocos o casi ninguno, vamos, las he visto. No, es persistiendo, porque, bueno, lo has dicho antes que tenías 3 partes, persistiendo en tanto tiempo, vamos, que no era vinculado a ninguna de las familias. Exacto. A un fenómeno más psicológico ni nada que... Luego con la tercera parte iremos desvelando una serie de datos, los cuales, pues bueno, eso sí que podrás buscarle una relación, ¿no? Pero ya te digo, es que es tan heavy, en tan poco tiempo, tanto, es que ya te digo, en ningún caso lo había visto esto. Y es que algunos muy, muy fuertes, como dices tú, por ejemplo, lo de la madre flotando y envejeciendo, sentir que la están asfixiando, que están intentando agredirla y manoseándola, el padre lo de ver a la hija junto a esa figura, lo de la hija, todo lo que le pasaba con su amigo invisible Jodie, es que da un mal rollo espectacular. Bueno, y lo de la familia esta que vino a visitarlo una noche, que encontrarse a los pies de la cama un niño, tío, es que es... Lo del niño, bueno, es que lo del niño tiene también... Sí, tiene relación con la tercera parte que
que creo que vamos a entrar ya, ¿no? Porque la segunda parte tiene tela, pero es que la tercera no es tanta fenomenología, pero no va a dejar indiferente. No, yo creo que es la que más marca. Sí. Es que te Sí, quedas sí. helado. Pues bueno, la tercera parte ocurrió, vamos, apenas unos meses después, en el 1977, cuando la famosa pareja Ed y Lorraine Warren fue a visitar la casa porque ya a oídos de ellos había llegado, porque claro, todo esto a nivel nacional creo que incluso se hizo famoso, ¿no? Porque ellos al haber salido en programas y en entrevistas y demás, pues se volvió bastante famoso, ya digo, es una de las casas más conocidas en Estados Unidos. El caso Amityville, cualquiera que se aprecie como persona que le gustan estos temas, pues yo creo que por lo menos el nombre lo conoce. Y si no, habrá gente que no conozca el caso, pero conocerá las películas, conocerá los libros, porque hay una serie de películas. Y bueno, ello acabó llegando a los oídos de la pareja y decidieron ir a la casa. Bueno, pues en el momento en que decidieron ir a la casa, juntaron un equipo que tenían ellos y fueron a visitar la casa. ¿Y qué pasó entonces? Llegaron a vivir pues fenómenos muy muy difíciles. Ellos, yo al menos en lo que he estado viendo, no especifican tanto como con la familia todo lo que les ocurrió, pero sí que es verdad que Lorraine dijo que lo pasó muy 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 mal, que fue el caso más difícil hasta, bueno, de su vida, porque años después lo constató en una entrevista ya de mayor y dijo que no volvería a la casa por nada del mundo, porque allí vivió uno de los peores momentos como sensitiva, porque hay que recordar que Lorraine era sensitiva, podía ver cosas y vivía cosas, y ella dijo que lo pasó fatal allí, levitó, sintió momentos también de violencia y demás. No especificaron mucho más, pero sí que hubo cosas muy, muy heavies las que vivieron allí. Con el tiempo ellos, pues, por así decirlo, como que trabajaban con estos fenómenos y al final, con el tiempo consiguieron mitigarlos, incluso hasta hacer que desaparecieran, porque por lo que he visto y lo que tengo entendido y la información que he buscado, las familias que vivieron a posteriori no han vivido nada más allí, y ahí no sé si cuántas familias pasaron después de los Warren, pero no se reporta ninguna incidencia más. Lo que sí que es verdad que como quedó ya marcada la casa, el morbo de los chafarderos y tal, sí que es verdad que mucha gente va a visitarla. Creo que de hecho es como una atracción. A día de hoy... No lo sé eso. Sí, una atracción para que vaya la gente a visitarla. Bueno, no atracción como tal, pero que la última familia que adquirió la casa... quiso explotar, ¿no? De esa manera. O le saca un poco de rendimiento. Como rollo como la de los Winchester y todo esto, ¿no? Ese dato no lo desconocía, pero bueno, sí tiene lógica porque había mucho morbo en torno a la casa. Sí que sé que en este caso no sería porque esta familia la decidió explotar, pero sí que una de las familias anteriores decidió cambiar el número, como bien he comentado al principio, y aparte incluso la modificó un poco, le cambió para que no se reconociera, incluso le cambió los famosos ventanales que tenían, porque la casa por delante tenía unos ventanales que la casa literalmente parecía que tenía dos ojos. Incluso que quitaron esos ventanales tan característicos, pusieron otro tipo de ventanas y bueno, intentaron camuflarla un poco sobre todo para la gente que iba allí por el morbo, ¿no? de todo lo que había ocurrido. Bueno, en este punto voy a ir con el dato más crítico que vivieron los Warren allí, y es para mí el más chocante, ¿no? de todo, porque uno de los fotógrafos con los que trabajaban los Warren decidió hacer toda una sesión fotográfica por la casa, y bueno, en una de las tomas abiertas, ¿no? Es que no sé, exposiciones abiertas que hizo, porque durante unos minutos pues se echan como varias fotos. Sí, es larga exposición. Sí, larga exposición, correcto, que entiendo como que va echando varias fotos, ¿no? Y luego ellos las van viendo y se quedan... Sí, bueno, no soy entendida en fotografía. Si hay alguien ahí del tema fotografía que entienda un poco, bueno, que deje en los comentarios y nos dé un poquito la explicación de lo que es la larga exposición. Pero bueno, en este punto, en una de las largas exposiciones que hicieron en la escalera, tomaron una foto de un niño asomándose a una de las puertas
como literalmente mirando así como si fuera curioseando de que está viendo algo que le está llamando la atención. En plan, Mira, ¿eso se qué me es? está poniendo los pelos de punta. Dejaré la foto ahí, porque es que la foto es que Bueno, te hiela la sangre. es mítica, ¿verdad? Sí, Yo es creo muy que- mítica. Es en la foto... Sí, claramente es un niño como curioseando, en plan, Sí. ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Entonces, ¿qué pasó? Claro, ese niño no estaba ahí, evidentemente, en la casa, porque simplemente estaban investigando los Warren junto con su equipo, entonces el niño no tenía que estar ahí. ¿Y qué pasó? Que contrastaron todas las fotos de la familia de Feo que asesinaron allí y bueno, dieron que el hijo más pequeño de ellos, prácticamente, por no decir que es clavado, es el niño que se ve en la foto. El niño, el hijo más pequeño de los de Feo que allí murió. Entonces dejó ahí el debate de, bueno, si era él o no, pero vamos, yo creo. Y da la casualidad que también Exacto. bueno, los familiares de la familia que había vivido allí Sí, habían visto a un exacto. niño también de Ahí una está. edad Sí, similar, sí, ¿no? sí, sí, Lo sí, que sí, tengo pero era un niño entendido, pequeño y características físicas similares, que fue el que les dijo todo. que estaba enfermo, ¿no? Exacto, que eso es lo único que no entiendo muy bien, porque claro, él no murió por una enfermedad, sino murió por todo lo que sabemos, ¿no? Que su hermano acabó con la vida de él. Claro, pero si lo piensas, a lo mejor, también antes lo debatíamos, algunas personas han comentado que el niño a lo mejor no sabe que está muerto. Puede Y ser. a lo mejor el hermano, antes de matar a la familia, los drogó. Un niño no sabe, o sea, La a lo mejor cantidad, la sensación de estar drogado la percibe como de que como que estoy está enfermo, enfermo. en plan, me Exacto. encuentro mal, estoy Además, mareado. sí, sí, pues no, tiene mucha lógica eso que dices, porque además, claro, tú no sabes la cantidad que le tienes que dar, a lo mejor sabes la cantidad que tienes que darle a una persona adulta y no a un niño, y quizá el niño, más bien casi cerca de dejarlo dormido, casi se lo cargó, ¿no? Antes Sí, y el niño al final no sabe, estoy drogado o no sabe lo o no que es sabe lo que y se está. siente malito, ¿no? En plan, es un niño. Pues intentaré dejar la foto por aquí para que la veáis, pero vamos, la foto literalmente te hiela la sangre y más cuando tienes datos como los que tenemos nosotros, que bueno, si los quieres comentar tú, Marina, tu conocida, que te ha hablado sobre la foto. Sí, bueno, hay algunos conocidos que, bueno, que a lo mejor no, bueno, no No quieren daremos nombre. apoyar no se sienten muy cómodos, pero que sí que son sensitivos o ven cosas y sí que creen que la foto es real, pero que tal y como se muestra no es como de cuando una persona fallecida se quiere mostrar, es como que no sabe su condición de dónde está Fallecido. o de si está fallecido o no. Yo tengo que comentar, también tengo un amigo que, bueno, él no dice que es sensitivo, porque bueno, no voy a dar nombre ni nada, pero no es sensitivo porque no ha querido serlo ni nada, pero bueno, él por cosas de nacimiento, porque yo creo que al final viene contigo, ¿no? Desde tu nacimiento, pues bueno, pues ve cosas y él comenta que él está 100% seguro de que lo que está viendo en esa foto es un fallecido y él así lo revela porque dice que tienen una mirada muy específica y él está 100% seguro que la mirada que está viendo en esa foto es la de una persona fallecida. Lo que me dejó a la duda es lo que tú sí que me has comentado, que él no sabe si ese niño no sabe si está fallecido o no. Que luego lo debatimos un poco, que es lo que te dijo tu conocida, que ella cree que el niño no sabe que está fallecido, ¿verdad? Es lo que me comentó eso, porque dice que es como que no se está mostrando porque quiera Exacto. mostrarse, en plan. No se Es como una curiosidad porque él es está... como que sale de una forma tan clara y como tampoco aquí estoy, Sí, sí, que es es tan como natural que él no sabe que está ¿sabes? fallecido. Que está fallecido. Es que sobre todo lo que tiene la foto, que la relación que la ves con la foto del niño, que es él, que es una foto súper natural de alguien que se está asomando así, que está mirando por encima y tal de la barandilla, porque aparte que le queda a la altura de... súper clara. Sí, sí, es una imagen clarísima y está mirando así como un niño que se está curioseando porque está viendo algo que le está llamando la atención.
y es algo bueno, yo para mí es una de las Medio fotos... escondido. Bueno, Exacto. escondido... No, yo pero creo que es como que está en la asomado, puerta, no, que... no tampoco... Sí. Bueno, lo que decía pues mi conocida, no está en plan, Sí. sácame una foto. No, correcto. Entonces, yo creo que es una de las fotos más impactantes, ¿no? Paranormales, por así decirlo. Sí, además porque que es una prueba como súper... además que súper materializado, ¿no? súper materializada, y aparte que tenemos que comentar que fueron los Warren, que son gente que muy respetada en que no venía cualquiera y decían, no, es que vosotros sois unos farsantes, no, que eran una gente que era muy respetada en Estados Unidos. O sea, bueno, Y muy todos los conocidos. conoceréis por la trilogía de películas que tienen, ¿no? O sea, era una pareja que, vamos, a todos los sitios que iban, pues con mucho respeto, la gente los trataba con mucho respeto porque ellos todo lo documentaban, ¿no? También, nunca se inventaban nada que sepamos, y por eso no sería raro que esa foto fuera falsa, y ya, bueno, yo desde aquí lo descarto, me voy a mojar, yo no creo que esa foto sea falsa, hay gente que comenta que sí, pues sobre todo por el hecho ese de lo que desde el principio, ¿no? Desde que la foto parece la del hijo, luego por lo que cuadra con lo que vivieron la segunda familia, los Lutz, los familiares estos que vinieron a verlos, y luego porque es una foto que no es como lo que dices tú, no es aquí estoy, es una foto que es tan natural que dices, es que esto no puede ser un montaje, ¿sabes? No sé, ¿tú Sí, qué que es piensas? un poco lo que pasa con estos casos. Bueno, después hablaremos de otro también en el que hay cosas así parecidas, que al final cuando algo es como tan natural, es difícil de recrear Exacto, o de hacer exacto. una imagen falsa al respecto. Y después también teniendo en cuenta, a lo mejor a día de hoy, que lo hace ChatGPT. Pero en los años 70 Exacto. la fotografía es que no existía ni el Photoshop. Claro, claro. Entonces, Ni los hacer algo ordenadores, así, ni nada. sin ordenadores, Se sin podría la llegar a hacer tecnología de ahora, se era podría llegar a mucho hacer, pero más no. complicado. Exacto. No, y lo que comento que era una pareja muy respetada, que no iban a hacer este tipo de cosas por fama, ni por morbo, ni por nada. No creo que se fueran a inventar algo así por nada, ¿sabes? Yo creo que 100% eso Bueno, y que la lo fama vivieron y ya realmente está. ya la tenían. tenían, exacto, ya la tenían. No lo necesitaban. Exacto. Y luego recordamos una vez más que la mujer, ¿no? de Lorraine Warren, lo dijo varias veces, lo dijo cuando lo estaba haciendo, que fue el de esto, y ella posterior, ya cuando se retiraron, en una entrevista lo dijo que vivió el peor caso allí y que no volvería por nada a la casa porque lo pasó muy mal. No creo que lo dijera por nada, porque fíjate, ya cuando ya en su retirada coger y decir eso, que gana ella. Vamos, y al contrario, ¿no? Que si hubiese a lo mejor alimentando la historia, pues o volviendo, sacando más programas o Exacto. más pruebas, pues ahí sí que sacaba beneficio, ¿no? Diciendo que no quiere volver. Exacto. Muy interesante. Este es de los casos que te pone los pelos de punta. Sí. Yo ya te digo, sobre todo con los datos de esto que fui viendo, escuchando y leyendo, es que te deja muy marcado, porque sobre todo para mí, sobre todo la segunda familia, lo de los Warren tiene el suceso, por así decirlo, top, que fue lo de la palabra de ella, ¿no? Y la foto, porque lo de la foto es que, bueno, ya la veréis cuando la ponga por aquí, pero es que te hiela la sangre, sobre todo sabiendo lo que nosotros sabemos, pero la fenomenología que llegaron a vivir los Lutz allí es que es muy heavy durante muy poco tiempo, ¿eh? En solo 31 días, es que es un infierno, ¿eh? Y además es que al final todo concuerda, ¿no? Desde la primera familia, la familia en la que vivieron con la que tuvieron los asesinatos. De feo. La segunda familia. Los Lutz. El niño, es como que... Sí, está todo realmente hilado. No... Es que está todo conectado. Por mucho que el de la inmobiliaria o el que te enseña la casa te diga que ha habido unos muertos, no conoces ese nivel de detalle. Claro, exacto. O yo qué sé, te diga, pues ha habido 4 muertos, pero no un niño de tal. Exacto. Eso no lo sabes. Luego también, un pequeño dato, aquí lo dejo. También la familia, cuando se mudó allí, la segunda familia de los Lutz, se encontraron el famoso cartel allí, por cierto, que todavía seguía allí, el de Grandes Esperanzas, que luego, fíjate, sin embargo, mira cómo acabaron la
las esperanzas tanto como... que eso a él, al marido sobre todo, le llamó mucho la atención, ese cartel. Fíjate las grandes esperanzas cómo acabaron tanto como para una familia como para la otra, ¿sabes? Unos todos fallecidos, menos evidentemente el hijo, que fue el que perpetró los asesinatos, y la segunda para salir corriendo un mes después de llegar a vivir allí, ¿sabes? Es que es muy heavy, o sea, en muy poco tiempo, mucha intensidad. Lo que me hubiera llegado a gustar, sobre todo, hubiera sido que en la tercera parte, ¿no? La de los Warren, que se hubieran explicado un poquito más de todo lo que vivieron y cómo consiguieron mitigarlo todo eso, que yo supongo que... Claro, pero a lo mejor ahí también está la prueba primero de que no querían sacar fama con ello y de que realmente Lorraine lo pasaba mal. Exacto. O sea, lo sufrió, ¿sabes? Hay muchos casos que están documentadísimos de ellos y súper explicado, pues, en los procedimientos, los pasos, en plan... En la segunda película de Expediente Warren, que es la del caso Enfield, previamente antes del caso Enfield, que es el que vivieron en Reino Unido, que se vinieron hasta aquí, hasta Europa, sino por una fenomenología que también... Otro caso que podríamos llegar a tocar algún día, porque aquí sí que se generó que podía ser algo real como que pudo esto, pero bueno, sí, eso lo podremos tocar más adelante. En la película se ve, en los primeros minutos de la película se ve el caso Amityville, cómo está en la casa y parte de la... Que bueno, eso lo podemos dejar un poco a Hollywood, a lo mejor se inventa muchas cosas, que en el primer caso, en el segundo caso de la película, en Enfield se inventan muchas cosas en la película, pero no sé si puede ser que a lo mejor algo que se acerca a lo que llegaron a vivir. En la primera parte de la película se ve una fenomenología súper heavy en esa casa. Bueno, y que se ve a Lorraine como, que es como se llega a desmayar o algo así. Sí, que ve las visiones. Y eso, el marido Incluso, y creo que es que ahora no me acuerdo de 100% de la película porque la vi hace ya unos cuantos años. Creo que levita en la película, que eso sí que lo confirmó ella que lo vivió. Y sobre todo se ve fenomenología con la familia que vivían entonces presente. Porque creo que eso no sé si son cosas de la película, libertades que se toma, libertades creativas, como se dice, ¿no? Que se toma el director. Pero en esas películas evidentemente también hay muchas y dan juguillo, sí, ¿no? dan jugo, ¿no? Pero hay a veces que es lo que digo yo siempre, que la realidad supera la ficción. Pero ya está con la muñeca Annabelle en la película, que es la primera, ¿no? Que tienen. Sí. Bueno, hay 3 de Annabelle. Sí, son... La Annabelle, bueno, salen ellos, pero nada, momentáneamente cuando me parece que le dan ya la muñeca a ellos para que la guarden en su casa. Que es como lo que hace introducción a las siguientes películas, que sí salen ellos. Pero la muñeca en la película es como un títere. Sí, da muy mal rollo de porcelana. Da muy mal rollo. La muñeca real... Es un peluche. Es una muñeca de trapo. Sí, de trapo, correcto. Pero yo no sé si hasta decirte que da un más mal rollo, porque correcto. La película ya tiene pinta de en plan, esto no es bueno. Ya que no hemos puesto a hablar aquí de cine, voy a dar un dato curioso. Si no me equivoco, en la película de Aquaman, creo que hay en un momento que se ve la muñeca real. ¿Sí? De estos, sí. Mira, no lo sabía. La muñeca, la de trapo, no la Annabelle esa que pusieron para que diera más rollo. Eso da aún más rollo porque sí. La ves, una muñequita tan así. Es que lo otro es como y tal, y muy evidente, la historia ¿no? que viene detrás te da aún más miedo. Exacto. Porque en realidad es el engaño, ¿no? O que no tiene esa fachada de... Es que lo que... O apariencia. Exacto, es que lo que hicieron un poco en la película es como lo muy evidente, ¿no? Sin embargo, cuando lo menos evidente da más mal rollo. Y un poco también lo que pasa con Amityville, ¿no? Es la casa perfecta, ¿no? Exacto. Embarcadero, piscina, vamos, el sueño de todos. Sí, el sueño americano. Que bueno, lo puse aquí, no lo he comentado. Vamos, es la casa del sueño americano, por así decirlo. Casa con tu jardín, con tu barbacoa, con tu piscina, con tu embarcadero, con tu sótano, con tus 3 plantas. Es que es la casa de ensueño, tío, es el sueño americano. Y sin embargo, fíjate lo que llegó a ser para 2 familias. Muy heavy estos 2 casos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y los siguientes también tienen juguillo. Bueno, los siguientes, que lo vais a ver en el próximo podcast, también tienen tela. Así que nada, ¿no? Yo creo que vamos a ir aquí cerrando la primera parte. Yo creo que sí. Nos vamos a ir despidiendo y bueno, 2 semanas después pues tendréis el siguiente podcast, que nosotros lo vamos a grabar ahora, pero bueno, ahí lo tendréis. Estamos aquí... Preparando, ¿no? Ya estamos... Subiendo el hype, ¿no? Que se dice.
subiendo el hype para el siguiente podcast. Así que nada, pues si habéis llegado hasta aquí, recordaros una vez más las redes sociales, que son Noctámbulos Despiertos. Aquí tenéis el logotipo, como siempre recuerdo. Estamos en X, en TikTok y en Instagram. Y luego, pues para ver el programa, pues YouTube. Y luego para escucharlo simplemente, pues iVoox, Spotify y Apple Podcast. Así que nada, Marina, pues nos vemos en 2 semanitas, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto. Ahí nos vemos. Un saludo y hasta pronto, hasta el próximo programa. Chao. Hasta pronto.